Pensamientos para no dormir. Esto es Reflexomnio. Hola, soy Angie y para cuando este episodio esté subido, disponible para escuchar, se van a cumplir exactamente 3 años desde que viajé desde Mar del Plata, Argentina, hacia Dublín, Irlanda. La verdad es que me resultó difícil ordenar este tema como para hacer el episodio y más, porque no va a ser el único. Voy a abarcar diferentes temas, entonces los voy a hacer en distintos episodios. Pero no me fue muy fácil. Me han preguntado a lo largo de los años, gente amiga o desconocidos, acerca de mis experiencias, o pedirme consejos, o bueno, que cuente cómo estoy acá viviendo. La verdad es que es muy difícil, para mí al menos, intentar ordenar y resumir estos 3 años. Pero bueno, lo voy a intentar. Primero quiero aclarar, no voy a hablar ahora de cómo hacer papeles, porque hoy ha cambiado bastante desde que vine, incluso cómo cuando uno llega, los turnos, realmente hay información más fidedigna. Pueden buscar en internet, incluso las embajadas, por lo menos la embajada de Irlanda en Argentina siempre me ha contestado, y hay grupos, hay gente, hay influencers que se dedican a eso. Yo no me quiero convertir en una influencer de viajes. Tampoco voy a hacer TikTok graciosos. No sé, irlandeses conocen el dulce de leche. Sí les puedo contar que les hice conocer a varios irlandeses el dulce de leche y les gustó. Pero va a ser algo así, algo más personal y algo que quiero aclarar muy, muy importante, y después lo voy a repetir por si no queda claro. Yo acá quiero compartir mi visión para dejarla acá, y a veces es como un resumen de mensajes que he mandado a gente amiga, y quizá ahora puedo compartirlo a un nivel un poco mayor y a alguien le sirva, a alguien le resuene lo que digo. Pero aclaro, esto es muy importante, es un punto de vista personal, desde mi subjetividad, desde mis experiencias pasadas hasta llegar acá, desde mis experiencias presentes, desde mi forma de pensar y desde quién soy. Y no es obligatorio que coincidan conmigo. Quizás a alguien le sirve para ampliar su panorama, para pensar algo que no había pensado, pero mi intención tampoco es decir algo polémico para después iniciar una guerra en mensajes para generar interacción. Si alguien no está de acuerdo, está perfecto, pero yo no busco ni polemizar ni discutir. Esto es desde mi visión. Y está también como otras visiones. Cada persona que viaje va a tener su propia experiencia. Y eso es algo que a veces, leyendo comentarios en redes, pareciera que algunas personas no entienden. Entonces, si te fuiste es porque sos esto, si te quedaste porque sos aquello, si no te gusta entonces hace tal cosa, y si no hace otra, y que o sos esto, o no voy a decir nada, pero ya creo que me entienden a qué me refiero. Entonces alguien dice, no me gusta esto, y otro le contesta, y vos porque sos tal cosa y entonces hace tal otra. No es esa mi intención acá, y creo que hay mucha gente que no tiene ganas de entrar en polémica cada vez que lee o escucha algo de un viaje, por ejemplo. Bueno, si sos de esas personas que solo quiere escuchar unas experiencias y simplemente compartir, está perfecto. Pelear, no. Yo no estoy de ese lado de internet.
todos tenemos sesgos y formas de ver la vida, las cosas, y siento que hay mucha gente que no es consciente de ese sesgo, entonces lo toma como la verdad absoluta. Bueno, yo soy consciente hasta donde puedo de mis propias experiencias y de mis propios sesgos, y sé que esto es una opinión muy subjetiva y personal. Hecha esta aclaración, voy a contextualizar, porque mucha gente no me conoce. Y primero quiero decir que en Argentina, en donde viví hasta mis 40 años, yo trabajaba antes de irme como maquilladora, cosmetóloga, o sea, experta en piel, y en audiovisual, maquillando, en la ciudad de Mar del Plata y en Buenos Aires. También tenía una vida en movimiento de una ciudad a otra. Los últimos años, hasta 2021, mejor dicho, hasta 2020, estuve en Buenos Aires y después me vuelvo a Mar del Plata porque mi pareja viene a Irlanda primero. Estábamos viviendo en Buenos Aires y por trabajo él a fines de 2020 se abre como una puerta para viajar y se va a trabajar acá, digamos, se viene desde Argentina a Irlanda con un contrato de trabajo. Por cuestiones de papeles, yo me quedo en Argentina, me mudo de Buenos Aires a mi ciudad natal, a Mar del Plata, y estoy 11 meses hasta que en agosto de 2021 puedo venir a Dublín. Ese es el contexto. Ahora, tipos de visa, cosas de papeles, ya dije, esto era una visa de trabajo y yo era pareja de hecho de persona que tenía una visa de trabajo. Ninguno de los dos tenemos, por ahora, pasaporte europeo. Eso acá, después de vivir unos años, se puede empezar a tramitar. Todavía no lo hice, así que no sé cómo es. Digamos, sé que se necesitan muchos papeles. Pero bueno, quizá más adelante pueda contar mi experiencia en ese sentido. Pero por ahora me faltan unos años. Otra cosa que puede servirle a alguien como experiencia es que yo nunca había viajado a Europa antes. Mi primer viaje a Europa es directamente con 2 valijas en 2021 y muchas preguntas directamente a esta ciudad, a vivir. Mi contexto mental es, bueno, pandemia. Esto en 2020 no me dejó trabajar en lo que yo más hacía, que era el maquillaje, que es algo completamente persona a persona, pero estuve haciendo envíos de productos y asesoramientos en piel, y hacíamos, ¿se acuerdan de esa época? Vivos en Instagram, en donde, bueno, intentábamos pasarlo, ¿no? Yo había empezado otra vez terapia psicológica antes de que se decretara el encierro, digamos, en marzo de 2020. Yo ya venía con terapia y eso me ayudó. Pasó a ser virtual con mi psicóloga. Y lo nombro porque fueron cosas que aprendí ahí, me sirvieron para después. Así que todo esto va un poco de cosas que hacemos en un momento y no sabemos muy bien para qué, y en otro momento cierran. Y eso está interesante. Bueno, en mi contexto laboral, yo tenía mis clientes, trabajaba independiente, freelance sería, trabajaba en medios audiovisuales y con mis propias clientas. Digamos, esa fue mi circunstancia de vida. Yo no tenía necesidades extremas cuando surgió la posibilidad de venir.
no es la misma circunstancia de otras personas que son empujadas a irse de su país. Solo quiero decir que esto, en nuestro caso, se presentó como una oportunidad, la tomamos, pero tampoco fue algo que surgió de la noche a la mañana. Digamos, surgió la posibilidad, pero después a partir de ahí fue un año entero de papeles, de mudanzas y mucho movimiento y acomode de cosas con todo lo que eso conlleva. Digo, aclaro esto porque las circunstancias de cada uno en las que cada persona se va son diferentes. No son mejores ni peores, son diferentes. Por eso yo, si alguien me pregunta, si yo me saco un pasaje mañana y me voy, ¿está bien? Yo no puedo opinar de eso, ni decirle sí, buenísimo, ni decirle no, ni loco, porque no viví esa experiencia. Mi inglés era bueno, pero en Irlanda la pronunciación del inglés no es la americana y es como que tenés que aprender mucho de nuevo. Por eso tampoco le puedo aconsejar a alguien cuyo nivel de inglés es 0, nulo. Bueno, sí, buenísimo, llegás acá y aprendés, o no, ni te molestes en venir. No puedo dar ese tipo de consejos porque no es mi experiencia. Y sería muy irresponsable decirle a alguien, sí, venite igual. Hablas con el lenguaje universal de las señas. O, bueno, lo que sea. O decirle, no vayas a venir ni se te ocurra porque no te van a entender y te vas a sentir re mal. No lo sabemos, eso es muy propio de cada persona. Yo vine con un inglés, digamos, que se me entiende, pero me costó bastante entender los acentos de acá porque no son los que estamos acostumbrados a ver en las películas de Estados Unidos. Disculpen si a veces digo americano, no quiero entrar en una polémica de que América es un continente, yo sé que tienen razón los que dicen eso, está perfecto, pero acá, en idioma inglés, se dice siempre Americans, cuando se habla de estadounidenses. Así que quizás se me escape, no va a ser intencional, no quiero hacer una pelea de esto. Simplemente es así. Acá, si querés que alguien te entienda hablando de un yankee, vas a decir americano. Lo siento por nosotros, pero es así. No, y tampoco recomendaría estar peleándose con cada persona de habla inglesa por el término, porque vas a perder el tiempo, te vas a enojar y no lo vas a cambiar. Es algo que es normal acá. Podemos nombrarlo en una charla común, pero si alguien en una charla acerca de algo justo nombra Americans y vos te pones a polemizar con esa persona, no va a ser muy bien recibido. Por más que diga, bueno, pero yo lo voy a hacer, no peleen todo el tiempo. No peleen todo el tiempo. No, la vida real no es una red social en la que estamos peleándonos todo el tiempo. Pero de eso voy a hablar en otro episodio, porque tiene que ver con las idiosincrasias. Y la idiosincrasia de discutir todo no está en todo el mundo. Y es importante saberlo. Y tener un poco de humildad y adaptarse. Me fui de tema, me fui mucho de tema, no era de lo que quería hablar hoy. Pero bueno, ya saben cómo soy. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Muy bien. Ya les dije que busquen info actualizada acerca de papeles en internet. Pero si llego a saber, lo comunicaré más adelante. Llego a saber cómo seguir con el tema papeles. Hasta ahora es un permiso que se renueva anualmente para residir. Y después de varios años residiendo, según tu visa, podés aplicar a un pasaporte europeo. No puedo decir mucho más que eso porque es lo que sé. De lo que sí sé y puedo hablar es de cómo trabaja la cabeza. Qué se siente, qué se piensa en cada momento, ¿no? El tema es que yo no me acuerdo de todo lo que pensé hace 3 años. Una cosa que recomiendo hacer, sí la recomiendo de corazón, es escribir. Yo sé que a no todo el mundo le sirve,
pero si no, grabarse. Porque hay algo que, por más que tengas buena memoria, es inevitable, y es que nos olvidamos de cómo nos sentimos en determinados momentos. Hay veces que nos acordamos, pero no nos vamos a acordar de cada día. O sea, yo no me acuerdo qué sentí el 11 de noviembre de 2022, a menos que lo tenga escrito. Hacer una especie de diario suena infantil, pero es muy útil, les juro que es muy útil. Y yo durante un tiempo no lo hice, mejor dicho, dejé de hacerlo. Yo escribo mucho y en un tiempo no lo hice. Y ese tiempo se me perdió. No estoy segura, si bien tengo recuerdos, tampoco tengo amnesia. Pero hay cosas, detallitos pequeños que seguro que se perdieron en mi memoria o en mi desmemoria. Nos olvidamos. Y la verdad, escribir sirve bastante. Yo creo que cuando están en un proceso de algo que no se animan a hacer o que están a punto de o algo, escriban lo que sienten sabiendo que no lo va a leer nadie. Porque cuando volvés después de un tiempo decís, ah, mira, pensaba esto y pasó lo otro. Y te sirve, porque sirve para darte cuenta de cómo trabaja tu mente anticipando cosas, a veces que no van a suceder, y a veces que suceden distinto, y otras que ni siquiera te las imaginas y pasan. ¿Y qué te pasa con eso? Entonces decir, bueno, quizá puedo aprender a anticiparme menos a algún tipo de problemas y ponerme más operativa y resolver otros, reales, digamos. Siempre lo que sea autoconocimiento nos va a ayudar mucho. Les comento que yo tengo escrito lo que voy a decir, pero no lo leo. Simplemente cada tanto miro a ver si estoy diciendo el tema que quería decir. Y obviamente me voy de tema. Leo una oración y digo, uy, tenía que decir esto. Empiezo a decirlo y me voy de tema. Porque no me gusta leer un guión y que ustedes escuchen mi voz como si estuviera leyendo. Simplemente es mi mente divagando un poco acerca de un tema que me anoto. Bien, pero quiero volver y ordenarme. Entonces, 2020 se va mi pareja, 2021 viajo yo. En ese tiempo, a mí lo que me sirvió, además de me hubiera servido escribir un poco más, me sirvió continuar mi trabajo como podía. En 2021 ya estábamos, más o menos, antes de irme, a mitad de año, estábamos ya en posibilidades de trabajar. Estuve en unos proyectos audiovisuales muy hermosos, mediometraje, largometraje, con equipos geniales. Y la verdad que los horarios de rodajes son largos, son jornadas muy largas. Y eso un poco me sirvió para no pensar demasiado, no anticiparme, no generarme una expectativa de algo que no sabía cómo iba a ser. Imaginen que nunca había hecho ese viaje y la imaginación podía ir a cualquier lado. O ponerme a averiguar cosas que todavía no tenía por qué averiguar. Ansiedad. Y la verdad es que estar ocupada me sirvió. Y yo también recomendaría estar ocupados en cosas operativas. También recuerdo que antes, entre esos trabajos, me puse a estudiar, hice un diplomado en inteligencia emocional y también me servía para ocupar el tiempo y además darme herramientas que después, quieras o no, sirven. Porque siempre es bueno tener varias cartas en las manos. Si tenemos una sola carta, es la única que podemos jugar, pero si tenemos varias, hay más chance. Otra cosa que me mantenía sin tanta ansiedad era conversar, por ejemplo, con mi pareja. Nosotros hablábamos por WhatsApp, estuvimos 11 meses hablando por una pantalla. Una cosa que en lo personal yo aprendí mucho de él, y una cosa que aprendí era hablar como si estuviéramos ahí nomás, en la otra cuadra. Simplemente a la noche hablábamos y era cómo estuvo tu día y
normal. No enfocarnos demasiado en, uy, ahora qué va a pasar y todo lo que tenemos que esperar, porque la espera, además de ser larga, no sabíamos cuándo iba a terminar. Porque la resolución se desencadenó de repente. Yo estaba trabajando y era una constante de enviar papeles, hablar con la embajada, enviarle papeles, se cierra esto, se abre esto, se pide otro papel, hay que esperar, se manda a una empresa, lo mandan a Irlanda, y era todo así, todo mucha incertidumbre. Recuerdo en esa época que ya había incertidumbre para todos con el COVID, y además esta incertidumbre de que, bueno, sí, lo van a aceptar, pero no sabemos cuándo. Y un día, mientras estoy trabajando, me entero, bueno, ahora sí, se abrió, podés ir ya, si querés. Y es como, no puedo ir ya. Voy a terminar de este trabajo que estoy haciendo y ahí voy a poder ir. Y ahí fue. Conseguir el pasaje y resolver muchas cosas en el momento. Y esas acciones también sirvieron para eso. Porque mantenerse haciendo actividades, no solo que te distraen en un sentido, sino que te evitan distracciones innecesarias, también hace que te enfoques en las acciones que tenés que hacer. Por ejemplo, si yo hubiera sabido todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a pasar, me hubiera anulado. Es muy importante, personalmente lo creo, otra vez repito, es mi experiencia, pero creo que es una experiencia que le sirve a gente con ansiedad, es enfocarte en el próximo paso, en el paso más inmediato. Si yo tengo que mandar un papel, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Lo bajo de internet y lo imprimo. Hoy paso 1. No pienso cuando lo van a recibir, qué me van a decir. Yo tengo que hacer esto. Y es algo pequeño, pero es la única manera. Yo no compré un pasaje y me fui el primer día que nos enteramos que había un trabajo allá. De hecho, yo tampoco sabía de qué iba a trabajar acá. Mi pareja tenía trabajo cuando estuviera acá, pero yo llegué acá sin trabajo. Y eso, para una persona que tuvo toda su vida y que bastante armada la tenía, fue difícil. Entonces, una cosa que yo recomendaría un montón es estar en el presente. ¿Qué necesito ahora? ¿Cuál es lo próximo inmediato que necesito hacer para el próximo paso? ¿Qué se tiene que cumplir primero para el segundo paso? No puedo adelantar porque se me desordena el dominó, no sé cómo decirlo. Espero que se entienda. Eso tiene que ver, para mí, en mi opinión, con estar en el momento presente. Y hay otra cosa que tiene que ver con estar en el momento, y en cada lugar. Yo aproveché lo que me ofrecía cada lugar y cada momento. Y parece también algo muy tonto, porque cuando yo dejo el departamento de Buenos Aires, yo me ocupé de esa logística. Lo cerré, lo limpié, dejé, o sea, no era un departamento vacío, no lo dejé vacío porque estaba amueblado, pero me ocupé de todo, ¿no? Entregas de llaves, devoluciones de cosas, bueno, contrato, etcétera. Y hubo un día, 2 días en los que estuve durmiendo en una cama sin sábanas. Y dije, voy a hacer algo. Antes de terminar de embalar, ya había embalado todo. Preparando fletes, bueno, cosas, ¿no? Y ya irme de nuevo a mi ciudad, Mar del Plata. Dije, voy a hacer algo que a mí me hace bien. Personalmente a mí me hace bien el arte. Y hacer algo que tenga que ver con arte. E hice en ese departamento vacío de nuestras cosas,
solo con lo genérico, con lo que venía, hice una sesión de fotos. Hice varias con distintas luces, armé escenario, hice el arte, hice la foto e hice autorretratos y algunas fotos. Y una de ellas ilustra este episodio. Cuando ustedes aprietan en el episodio y ven esa fotito en verde, esa foto fue sacada en el departamento vacío de esa ciudad de Buenos Aires, antes de irme a Mar del Plata a esperar una determinada cantidad de tiempo que no sabía cuánto iba a ser y que terminó siendo 11 meses. Entonces, si yo tengo que proponer una idea acá y me dicen, estoy por viajar, ¿sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? Esa respuesta no te la puedo dar yo. Pero te puedo decir lo que te puede ayudar, quizá, a pasarla un poco mejor. Y estar en donde estás y haciendo lo mejor que puedes hacer en ese momento es algo que puede ayudar. Por lo menos a no pasarla mal. Cuando volví a Mar del Plata, volví a un lugar mucho menos cómodo, no cómodo para nada, en muchos sentidos. Viví un año en un lugar que no fue cómodo, fue menos que cómodo, pero también aproveché. Y ahí también hice fotos y fui también modelo en un proyecto con una fotógrafa y también ver a la luz. Lo más gracioso, creo, es que yo no sabía dónde iba a usar esas fotos. Yo no tenía planeado un podcast hace 3 años, aunque muchas veces me dijeron que lo hiciera. Y a mí la idea me seducía, pero nunca creí que lo podía hacer. Realidad, digamos. Entonces hice fotos sin saber para qué, sin saber si las iba a exhibir, si iba a armar un Instagram, si las iba a dejar guardadas para siempre, si las iba a compartir con 2 o 3 personas y ahí iban a quedar. No lo supe, pero lo hice porque sentía que quería hacerlo. Y era lo que sentía correcto en ese momento. Y escucharse esas cosas cuando uno tiene esa tendencia no está mal. No digo todos vayan y háganse fotos. Hagan lo que les haga feliz en ese momentito. Si es hacerse un café con un poquito de miel, no sé. Si es tejer una bufanda, es lo que quieran, que en la vorágine del día a día y de resolver no nos damos ese tiempo. Bueno, darse ese tiempo para decir, este minuto es mío, y que no sea solo el minuto de sentir, bueno, ya no hay nada que pueda hacer en este minuto, así que me pongo a hacer scroll y en internet infinitamente, en Instagram, y chao. Aduéñense de esos minutos con algo que amen hacer, que amen mucho hacer. Hay veces que ni es necesario un objetivo. Por eso digo hacer algo y bueno, después vemos en qué lo usamos o para qué sirve. Pero es algo que nos haga acordar quiénes somos, ¿no? Y esto se conecta con otra cosa que para mí es importante y es no escuchar los miedos de nadie. Porque cuando tenés una idea y algo muy importante como cambiar de vida e irte, quizás haya gente que te diga, qué bien, qué bueno, bárbaro, y otra gente que va a decir, ¿estás segura? Y que te instale dudas. Esas dudas hay que estar muy conscientes de que no son nuestras, o que son nuestras, pero alguien nos las está reflejando. Pero el miedo nunca es digamos, una decisión. El miedo nos busca proteger de algo. Pero no nos quedemos solo con ese lado de la balanza. Porque hay cosas que no sabemos que no sabemos. ¿Se entiende? Yo no sé
qué va a haber ahí. Entonces, si solo pongo como una posibilidad algo que me dé miedo, claro, por supuesto que no voy a querer, me voy a querer proteger, pero hay algo que me gusta, hay algo que me va a enseñar, algo que me va a hacer crecer, y yo no lo imagino porque todavía no estoy ahí. No estoy ahí no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Qué quiero decir? Lo que digo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se habla mucho del trabajo interno y de que si lo pensás, lo creás. No hablo de eso en un sentido de bastardear el mensaje. La realidad es que el crecimiento es hacia adentro. Hay personas que dicen, voy a viajar a... Me acuerdo de Susana Jiménez, perdón, es un personaje televisivo argentino que fue muy conocido. Y ella viajó a la India para conocerse a sí misma. Si tu intención es irte de donde estás para conocerte a vos mismo, puede pasar, pero va a ser mucho más doloroso que empezar a trabajar el camino de conocerse desde antes. Uno puede conocerse a uno mismo en el sillón de su casa. El trabajo es interno y no tiene que ver con el país. Sí vamos a aprender de nosotros si venimos trabajando en nuestras cosas, y una experiencia más, una experiencia nueva nos sirve para ver cómo reaccionamos frente a esa experiencia nueva. Pero si estamos tapando quiénes somos y nos vamos a otro lado, simplemente nos va a resultar muy chocante y doloroso. ¿Es mi opinión? Sí, es mi opinión. Pero el trabajo interno es innegable. Y podemos elegir mucho más de lo que creemos. Podemos empezar a trabajar en nosotros mismos desde antes. No es necesario irse de viaje 1.000.000 de kilómetros. No lo es. Y tampoco es una obligación, porque hoy parece que todo el mundo viaja a todos lados y parece que quedarte en tu casa y disfrutar de tus cosas, tu mascota, tu té o café, parece que fuera a perderse el mundo. Y no. Si vos querés viajar como una experiencia, no escapando de, sino como agregar una experiencia a tu vida, está bien. Y si no querés, también está bien. Esta es mi experiencia. Esto es lo que quiero dejar hoy. Ojalá que algo de lo que dije resuene y no parezcan solo palabritas en el aire. No sé si a todo el mundo le va a gustar este mensaje o va a sentir que perdió tiempo escuchándome, pero a veces me gustaría escuchar a alguien que no solo dice qué frío, qué calor, o qué rico, qué feo, sino los procesos que nos llevan a querer tomar una decisión, ya que es normal atravesar muchas emociones, ya que todo lo que nos pasa, no solo lo bonito, también es normal. Hoy no hablé de Irlanda en sí, de cómo son, de cómo es la comida, de cómo es el clima. Te voy a decir, viajar o no, no. Pero voy a responder esas cosas más adelante. Voy a dejar ahí el gancho. Voy a dejar este espacio para concluir diciendo que sí, voy a hablar de mis experiencias más puntuales, pero quise ir desde lo más abstracto hacia lo concreto, porque me parece que ese concepto de lo abstracto, que parece algo que intangible, algo que es la nada misma, en realidad funda una base para lo que vamos a hacer en lo concreto después. Toda acción la pensamos primero, aunque no parezca. O sería ideal. Algo que pensamos, poder hacerlo realidad. En el próximo hablo de Dublín, en lo concreto. Lo prometo.
Nos vemos ahí. Nos escuchamos. Hoy mi recomendación es esta. Bueno, el episodio quedó largo, así que en esta sección de recomiendo solo voy a hacer una recomendación, que fue un podcast que yo escuchaba antes de viajar para escuchar un poco el acento irlandés, al menos uno de los acentos irlandeses que hay. El podcast se llama The Blind Boy Podcast, lo voy a dejar ahí abajo en un comentario, y lo usaba a la noche. A mí me gustaba escuchar algo para dormir y por la noche me ponía auriculares y escuchaba a este muchacho hablando de temas generales. También habla un poco de salud mental y son podcasts largos, así que me dormía, creyendo que quizá en mis sueños me iba a entrar la información de lo que estaba diciendo y el acento por alguna magia, ósmosis, iba a entrar a mi subconsciente y me iba a ayudar a entender a la gente cuando viniera para acá. Lo hizo y no sé, no sé qué decirles. Pero es interesante. Si saben inglés y quieren avanzar un poquito con este acento particular, dejo ese podcast. Y la próxima seguimos. Adiós. Si llegaste hasta acá sin dormirte, coméntame, ¿qué te pareció? Y si te dormiste, también está bien.